¿Se escucha bien ahí, Cristina? ¿Mi voz? Se escucha perfecto. Ya, gracias. Chicos, entonces, se parte. Vamos a parar un poquito aquí. Acuérdense que la etapa de laboratorio comienza después que ustedes ya comprobaron la ordenación dentaria en el paciente, ¿cierto? Llega la ordenación dentaria en su articulador. Ustedes comprueban que esa ordenación dentaria esté adecuada con respecto a varios parámetros que ya hemos conversado, con lo que les conversó muy claramente el doctor Román después de la selección de los dientes, y nosotros comprobamos oclusión en nuestro paciente, comprobamos el ajuste que pueda tener esa base protésica y los parámetros estéticos que nosotros determinamos en la sesión anterior de relaciones craniomandibulares, ¿ya? Si eso está bien, nosotros le decimos al laboratorio perfecto, la ordenación está súper bien, haga la terminación de mis prótesis totales o de mi prótesis total en el caso de que estuvieran haciendo uno. La primera etapa que se hace es en el acá. Como ustedes ven, no es precisamente un articulador el que tiene el técnico, la técnico en las manos, es un oclusor, ¿ya? Eso, la verdad es que no va a influir mucho en el resultado de lo que queremos ver. La primera etapa es el sellado de la prótesis con cera, ¿ya? La prótesis, acuérdense ustedes que debe llegar hasta la línea cero funcional, hasta el fondo de vestíbulo, ¿ya? El laboratorio está comprobando eso y se sella con cera, se extiende incluso un poquito más allá de esa delimitación protésica, ¿ya? Eso es lo que se hace en esta primera etapa. Se pega, para que ustedes me entiendan, la prótesis al modelo de cera. Después viene la etapa del enmuflado, ¿ya? El enmuflado, insisto, esto todo el detalle de la teoría está en la clase de PDF que yo le subí. El video va a ser un complemento a eso para que ustedes, una vez que hayan revisado la clase, si es que todavía no lo han hecho, tengan más claro un poquito la película. ¿Ya? La etapa de laboratorio, si bien es cierto, no es una etapa que ustedes van a hacer directamente eh, en clínica el próximo año, sí tiene gran relevancia el que ustedes lo conozcan, ¿ya? Porque no es menos cierto que muchas veces a nosotros nos llega nuestra prótesis terminada y nos llega con algunas fallas, ¿ya? Falla en la colocación de los dientes, fallas en el ajuste, falla en el pulido que puede presentar una prótesis, y nosotros, más allá que no hagamos este proceso propiamente tal de laboratorio, sí es necesario que nosotros sepamos en qué posible eh, etapa de laboratorio se puede haber producido la falla, ¿ya? Para tener el entendimiento y para ver si esa falla es factible de solucionar, o muchas veces, como nos ha pasado a todos los colegas que estamos acá, nos llega una prótesis terminada que no cumple con un parámetro estético y no cumple por largo con ese parámetro, que no es fácil de solucionar o no es posible solucionar, y tenemos que echar marcha atrás en todo nuestro tratamiento y volver a comenzar con una impresión primaria, ¿ya? Eso también lo tienen que saber ustedes y está dentro de las posibilidades, y sobre todo el próximo año cuando ustedes se ven enfrentados a pacientes, ¿ya? Lo que yo les dije en las sesiones anteriores, la prótesis total es una suma de pasos, y siempre ustedes han escuchado a lo largo de lo que llevamos ya de clase que todos nosotros, todos los colegas decimos esta etapa es súper importante. Después viene la otra clase y el otro colega dice esta etapa es súper importante. Y es así, ¿ya? Porque todas las etapas de la prótesis removible tienen una importancia en el sentido de que todo, un error es sumativo. Si se comete un error al principio, en la toma de impresión primaria, ese error va a determinar que tal vez la retención de la prótesis no va a ser la óptima, ¿ya? Por lo tanto, de ahí es necesario que ustedes conozcan cada etapa. Si se fijan, está separando el modelo del montaje que ustedes hicieron en el articulador, ¿ya? Acuérdense que el modelo es el enmuflado, el enmuflado que ustedes hicieron, y después se le agrega yeso ortopédico cuando ustedes montan el articulador. En esta etapa se separa ese modelo funcional del yeso ortopédico. Ya debiera quedar una unión que ustedes después, si quieren volver a unir esos dos yesos, se pueda, ¿ya? Como lo fijaron ahí, como se fijaron ahí, se hizo un corte con un cuchillo de yeso y se separó en un borde súper claro el modelo funcional del yeso ortopédico que había en el oclusor en este caso. Se envaselinó el modelo en la parte inferior y se agrega yeso en la mufla y la contramufla. Igual cuando ustedes revisen la clase van a quedar claritos de cuál es la mufla, cuál es la contramufla o cuáles son las partes que debiese tener una mufla, ¿ya?
se está colocando la prótesis en el yeso. Fíjense que no se hunde, por decirlo así, la prótesis completamente en la mufla, ¿ya? Sino que se deja sobresalida del borde superior de la mufla. Se posiciona la contramufla, son las dos iguales, es por un tema es por un tema académico, el separar mufla contra mufla. La mufla se supone que tiene los pines con los que engancha la contramufla, eso lo van a ver. Después está preparando silicona, masilla. En esta etapa pueden haber dos opciones. Si ustedes se fijan, a los dientes protésicos y a la base protésica, que es de cera o de laca base, le está colocando silicona. Y sobre esa silicona, después se agrega yeso. Esa es una variación. Se puede hacer directamente con yeso, envaselinando bien los dientes protésicos, ¿ya? Y ahora en el estribo de la mufla se aprieta para eliminar los excesos de esa silicona que colocó recién. Posterior a eso, se deja 10 minutos, se coloca en agua tibia y se va a servir en una cocina, cocinilla, gas, y se deja hervir 10 minutos la mufla, ya con todas sus partes, mufla, contramufla y estribo, en el agua. Se saca de ahí, eso está caliente, por eso los guantes. Ahí está separando la base, la mufla de la contramufla, ¿ya? Y eso obtenemos, perdón, voy a parar un poquito más adelante. Si ustedes se fijan, en una zona quedan los dientes protésicos sin nada de cera. La cera queda en el otro extremo. Acá igual quedan restos de cera, ¿ya? Entonces en esta etapa se coloca agua o se tira agua hirviendo con suavidad para eliminar todos esos restos de cera. ¿Cuál es la idea? Que todo ese espacio que ocupaba la cera, que era la base protésica, después se va a llenar con acrílico y el acrílico va a quedar de la misma forma que tenía esa base protésica, ¿ya? En el fondo eso es lo que nosotros queremos conseguir con el emuflado, sacar esa cera, pero que de alguna manera esa cera que nosotros probamos, que guarda ciertos parámetros estéticos y la posición de los dientes, se traspase a un material más duradero, ya de la cera al acrílico. Y esa etapa se hace con el emuflado, que es sustituir esos dos materiales, pero sí manteniendo siempre la misma forma que nosotros determinamos. Se eliminan esos excesos de cera y se coloca agua hirviendo para eliminar todos los restos de cera que puedan quedar. Esta etapa es súper importante ya porque esta es una etapa crítica en la etapa de laboratorio donde pueden ocurrir errores. Si ustedes se fijan, está tirando agua hirviendo en los dientes, ¿ya? Muchas veces este proceso genera que al tirar ese chorro de agua, un diente protésico se mueva, ¿ya? Y ese movimiento del diente protésico en esta etapa significa que después el acrílico va a quedar sobre los dientes y con ese diente rotado, ¿ya? Y eso se va a traspasar a la prótesis final. Entonces, si a nosotros nos llega una prótesis donde un diente está rotado, un diente está fuera de plano, nosotros debemos ser capaces de reconocer en qué momento de la etapa de laboratorio se produjo ese error. Porque ustedes van a decir, chuta, yo a mi paciente le probé la ordenación y la ordenación estaba bien. Yo la autoricé, mi docente la autorizó y resulta que ahora me llega una prótesis que debiera ser lo mismo, pero que me llega con un diente 4 milímetros más bajo o sobre el plano glosal. ¿Qué puede haber pasado? Esta podría ser una explicación, ¿ya? Y ahí hay que ver si ese error es factible de solucionar o de repetir. Con un agente un surfactante, ¿ya? Un jabón líquido puede ser, se eliminan todos los restos de cera que puede haber quedado. Esto debe quedar una cámara de moldeo donde el acrílico entre perfectamente y no existe otro material que no sea acrílico más dientes acrílicos, ¿ya?
Acá el laboratorio lo que está haciendo es aplicar aislante de acrílico para que el acrílico que va a quedar en esa cámara de moldeo va a fluir, ese acrílico que fluya después sea fácil de retirar, ¿ya? Preparación de acrílico, acrílico de termocurado, ¿ya? Las prótesis se realizan con acrílico de termocurado. Hay una tablita comparativa en el PDF que le subí acerca de las ventajas del termocurado versus una de autocurado. ¿Se podría hacer de autocurado? Sí, se podría. Pero la durabilidad que va a tener esa prótesis y otras desventajas hacen que nos inclinemos por el acrílico de termocurado. Se aplica un agente de activación del acrílico. Ya vamos a volver un poquito. Ahí está colocando aislante. Fíjense dónde se coloca aislante, donde no va a haber acrílico, donde nosotros después necesitamos retirar el acrílico. Y este es un agente unificador o un activador del acrílico que sí se coloca en los dientes, ¿ya? Para que los dientes que son de acrílico se unan al acrílico que se va a empaquetar. Preparó el acrílico, ¿sí? En etapa plástica, fíjense cómo se coloca. En toda la base protésica. Se coloca una delgada lámina plástica, que vamos a ver por qué, ¿ya? Y se prensa el acrílico para que salgan todos los excesos. Son prensas hidráulicas especiales. El laboratorio tiene la presión a la cual se prensan, se dejan un par de minutos en esa prensa hidráulica. Fíjense ahí cómo empieza a fluir a través de la mufla que está bien apretada todos los excesos del material. Después se vuelve a separar la mufla de la contramufla y esa placa, ese film plástico que nosotros colocamos, sirve para que salga el acrílico adherido a los dientes. Si nosotros no colocamos ese film, puede quedar adherido acá, en la contramufla, y podría movernos, que es otra etapa donde se podrían mover los dientes protésicos, ¿ya? Ahí se están eliminando los excesos de acrílico. ¿Se fijan? Que salen porque se agregó anteriormente un aislante de acrílico en esa zona y se vuelve a repetir el prensado de la mufla. Ahora con más presión, ¿ya? Vuelven a salir excesos y se realiza la polimerización del acrílico. Dentro de la mufla ya está el acrílico que nosotros colocamos y eso se lleva a una olla de polimerización. Esos son los ciclos, que los ciclos también están descritos, ¿ya? No es tan complicado. Y lo otro, los laboratorios muchas veces no tienen esta olla polimerizadora, ¿ya? Y utilizan una olla con la que la casa se cocina, y se hace un ciclo de polimerización dependiendo del tiempo de ebullición que tenga ese material, ya que también es una opción. Se espera el tiempo de polimerización, según lo que dice la tabla, ¿ya? Y se abre nuevamente nuestra mufla, contramufla, eso se pega bien, por eso le pega con un martillo, ¿ya? Se retira el estribo. Ahora la idea es sacar o separar el yeso de la mufla, que es lo que está haciendo ahí. Sacó la contramufla, ahora se está sacando la tapa de la mufla y acuérdense, por eso al principio se en vaselina la mufla y la contramufla. Esta etapa también es súper importante. Acuérdense que yo les dije que era una variación el colocar eh, silicona, que otra opción podría haber sido colocar en vez de esa silicona yeso, pero en esta etapa también se hace más fácil remover esa cámara de moldeo que va a quedar si es de silicona. ¿Se fijan con la facilidad que el laboratorio lo sacó? Imagínense si eso fuera yeso, tendrían que empezar a quebrar el yeso por secciones para que no se vayan a fracturar la prótesis. Nosotros ya en este minuto tenemos nuestra prótesis no terminada o terminada en bruto. Ya después vamos a ver cómo se pule. Se elimina la silicona y nosotros ahora debemos eliminar nuestra prótesis del yeso, del modelo funcional. Esto en el fondo es el modelo funcional, ¿ya? ¿Se acuerdan? Que también les dije que se podía, o que separaba, ojalá en forma nítida, el modelo funcional del yeso ortopédico que nosotros utilizamos en montaje. ¿Y cuál es la idea?
que ese yeso ortopédico, después que está adherido en la platina y en el articulador, nosotros lo podamos unir nuevamente a nuestro modelo funcional, pero ya con la prótesis terminada, y nosotros en el articulador podamos comprobar la oclusión, ¿ya? Hay una etapa que se llama reocludación, que es esta, que la verdad es que no se utiliza mucho, o los laboratorios no suelen utilizarla mucho, porque nosotros tampoco hacemos la solicitud que se haga, ¿ya? Pero sí es una etapa que está escrita en prótesis totales, que se debiera hacer porque a nosotros nos va a dar una idea, y del laboratorio va a llegar la oclusión óptima, oclusión ya comprobada, de que no exista ningún contacto oclusal que sea demasiado intenso, o que exista la oclusión mutuamente balanceada bilateral que debiera tener nuestras prótesis. Eso se hace en esta etapa, ¿ya? Se hace el remontaje en la reocludación, y el laboratorio está chequeando con papel de oclusión, papel de articular, la oclusión que debiese tener nuestra prótesis. Se van viendo si existen contactos demasiado intensos, o si hay un diente que no presente contacto, y se van haciendo los desgastes. La verdad es que el laboratorista, las laboratoristas son súper hábiles en hacer un tallado y mantener la anatomía de los dientes. Ya a nosotros nos cuesta un poquito más. Ustedes, lo más probable es que después se vayan familiarizando con un laboratorio, porque le dan dando buenos resultados. Y el acabado de la prótesis, ¿ya? El laboratorio ya comprobó la oclusión, entonces ahora lo que está haciendo es sacar el yeso, el modelo funcional que ustedes hicieron, acuérdense, el vaciado, ¿ya? Y eliminan todo el yeso. Eso es una máquina que vibra, ya, para eliminar todo el exceso. No se está desgastando la prótesis del interior, la prótesis del interior no se toca, ¿ya? Y nosotros tenemos eso. Si ustedes se fijan, es algo que tiene un montón de exceso, muchas irregularidades, ¿ya? Entonces nosotros ahora debemos eliminar todas esas irregularidades y esos excesos para probarlo en boca del paciente y que eso no genere ningún daño en el paciente. Y se comienza primero eliminando todos los excesos, ¿ya? Con un bisturí, posteriormente se eliminan esos excesos de yeso del interior de la prótesis, y se comienzan a eliminar los excesos de la parte posterior, ¿ya? Acuérdense una foto que les mostré, y también, no recuerdo bien si fue el doctor Román, ya, de unas prótesis súper lindas, súper caracterizadas, ya. Eso se puede lograr y se puede conseguir. Si ustedes se fijan, el laboratorio en esta etapa está haciendo tallado, que se dice, ya. El laboratorio tiene que repasar en esta etapa algún tallado, pero el tallado debiera quedar ya en la ordenación y verse las prominencias caninas, el tallado de la encía. Hay unas fotitos que después las vamos a ver de unas prótesis que son súper lindas, súper individualizadas, ¿ya? Con gomas, aquí se hace primero con fresones de acrílico, después con gomas de pulido se van eliminando todas las irregularidades que pueda presentar su prótesis, ¿ya? Y el laboratorio también le va dando el tallado final con instrumental rotatorio. Lo que no se debiera modificar de ninguna manera, chicos y chicas, es hasta dónde llega su prótesis, ¿ya? Acuérdense que ustedes verificaron que su prótesis va a llegar hasta la línea cero funcional para cumplir con el requisito de sellado marginal, ¿ya? El laboratorio no debiera tocar, no hay justificación para que la prótesis llegue más corta. Tal vez podría llegar un poquito más larga, ¿ya? Si ustedes me entienden, y que sea necesario después, al yo probarla en boca del paciente, que haga un pequeño recorte, pero no más corta. Si la prótesis llega más corta y no llega hasta la línea cero funcional, ¿ya? No va a tener retención, y eso significa que el laboratorio se excedió, ya se le pasó un poquito la mano con respecto a esa eliminación de esa zona. Así que en eso hay que poner ojo también. Esa otra etapa que podría significar un riesgo de la prótesis. Fíjense que está eliminando todos los excesos de yeso que tiene su prótesis, y después pasa la etapa de pulido, ¿ya? Hay unas pastas especiales, unas pastas que están en el laboratorio del tercer piso, con la cual se le va dando un brillo superficial, ¿ya? En esta etapa se le está dando mucho brillo, ojalá que la prótesis quede lo más lisa posible. Ustedes acuérdense que dentro de los parámetros estéticos que ya han visto en fija incluso, no, perdón, no confundí.
debe haber una textura superficial de los dientes y también lo ideal es que esa textura se traspasara si nosotros hacemos una prótesis total, ¿ya? Nuestra encía no es lisa, ¿ya? Entonces debiera tener cierta caracterización de acuerdo al paciente. Por lo tanto, está bien que se le trate de dar un brillo, pero que no quede una superficie lisa y plana con dientes, sino que se asemeje bastante a lo que debiera ser una encía en condiciones naturales. En esta etapa, una vez que ya se eliminaron todos los excesos, todas las imperfecciones que pudieran haber, se le está dando la superficie lisa, ¿ya? O el brillo superficial de la prótesis. En el fondo, también eso ayuda para que no exista un acúmulo de biofilm, ¿ya? Cualquier superficie rugosa que nosotros tengamos en boca, ya sea en una corona, ya sea en una prótesis, si no está bien pulida, primero puede generar daño al paciente y segundo va a ser un reservorio de biofilm. Después de esa etapa se obtiene el resultado final, que es su prótesis terminada, ¿ya? Prótesis que debiera tener las mismas dimensiones que nosotros comprobamos y corroboramos en la etapa de ordenación, ¿ya? Y prótesis que debiera ser similar en anatomía, en forma, a lo que nosotros también determinamos en esa etapa y también a lo que el paciente tenía, ¿ya? Eso es importante que nosotros tratemos de tender, de llegar siempre a esos resultados. Eso. Aquí, si ustedes vieron, en 12, 13 minutos, se comprimió una etapa de laboratorio que habitualmente dura 2 o 3 horas, ¿ya? Que es la terminación de la prótesis. Como ustedes se han dado cuenta, confeccionar una prótesis dura bastante más que eso, pero la última etapa, que es la etapa de enmuflado, de obtención de la prótesis, en tiempo real debieran ser 3 horas, ¿ya? Este video fue hecho por alumnos de compañeros de ustedes, como les decía, del año pasado, que había un trabajo que era hacer esto. Quedó súper bueno, ¿ya? Está súper clarito cómo se realiza la etapa de laboratorio, así que eso nos sirve a nosotros de material didáctico para que ustedes también vayan entendiendo y se vayan familiarizando más. Hay un montón de videos, chicos, ya en YouTube, en cualquier plataforma de esta etapa y de todas las etapas que hemos visto. Este está súper bueno, súper claro y se complementa súper bien con la clase que ustedes tienen anteriormente ya en Cibedu. Así que ahora este video yo lo voy a también subir a Cibedu para que les sirva a ustedes de material de apoyo, ¿ya? Revisando esto con la clase van a quedar súper claritos en relación a los conocimientos teóricos que debieran tener con respecto a la etapa de laboratorio y también saber por qué es importante que ustedes conozcan esa etapa de laboratorio para el trabajo que nosotros debemos criticar antes de colocárselo al paciente, ¿ya?